La obra Dos Tratados sobre el gobierno de John Locke es un trabajo fundamental en la filosofía política, escrito a finales del siglo XVII en respuesta al patriarca de Sir Robert Filmer. Sentó las bases para muchas de las ideas que posteriormente darían forma a las sociedades democráticas. Aquí hay una breve revisión seguida de 10 ideas importantes de la obra. Los dos tratados sobre el gobierno de John Locke son una profunda exploración de los orígenes y límites de la autoridad política. Argumentando contra el derecho divino de los reyes y defendiendo los derechos inherentes del individuo, Locke esboza una visión de gobierno basada en el consentimiento, donde la autoridad surge del pueblo en lugar de ser otorgada desde arriba. Sus ideas fueron revolucionarias para su época y han tenido un impacto duradero en el desarrollo de la gobernanza democrática y las libertades individuales. 1. Estado de naturaleza. La concepción de John Locke del estado de naturaleza se erige como un concepto fundamental en la filosofía política. Para Locke, antes del establecimiento de sociedades y gobiernos, los humanos existían en un estado de naturaleza. Esto no era necesariamente una narración histórica literal, sino más bien una construcción teórica para explicar los derechos naturales y el comportamiento humano. En esta condición presocietal, los individuos gozaban de completa libertad e igualdad intrínseca, libres de las restricciones y autoridad de cualquier entidad gobernante. Sin embargo, esta libertad no era una anarquía absoluta. Estaba templada por la ley de la naturaleza, un código moral inherente que todo individuo racional entendía innatamente. Según esta ley, ninguna persona tenía el derecho de dañar a otra en su vida, salud, libertad o posesiones. Todos estaban obligados a preservarse a sí mismos y a los demás. Este estado de naturaleza, aunque libre, también tenía sus vulnerabilidades, lo que llevó a los individuos a formar sociedades y gobiernos para la protección y preservación mutua. 2. Ley de naturaleza. Central en la filosofía política de John Locke está la ley de la naturaleza, un concepto imbuido de significado moral. En el estado de naturaleza fundamental, incluso antes del establecimiento de sociedades y gobiernos estructurados, un conjunto de leyes naturales gobernaba las interacciones humanas. Esto no era un código legal documentado por escrito, sino más bien una brújula moral intrínseca que los individuos reconocían innatamente. Cada individuo, según Locke, tenía una obligación moral de respetar y defender los derechos de los demás. Esto implicaba abstenerse de causar daño a la vida de otro, asegurarse de que su salud no estuviera en peligro, respetar su libertad inherente y reconocer su derecho a las posesiones personales. En esencia, la ley de la naturaleza epitomizaba el principio del respeto y preservación mutuos. Estableció las bases para las normas sociales y sentó las bases filosóficas para los derechos humanos, subrayando la inviolable santidad del bienestar, la libertad y la propiedad del individuo. 3. Derechos de propiedad. La afirmación de John Locke sobre los derechos de propiedad sigue siendo una de sus contribuciones más influyentes al pensamiento político y filosófico. En esencia, la posición de Locke sobre la propiedad va más allá de simples posesiones, toca el vínculo intrínseco entre el trabajo, la identidad y la propiedad. Creía firmemente que cada individuo tiene un derecho natural e inalienable a la propiedad. Este derecho surge de la premisa de que cuando un individuo ejerce trabajo sobre los recursos proporcionados por la naturaleza, infunde una parte de sí mismo en ese objeto, convirtiéndolo efectivamente en una extensión de su ser. Al mezclar el trabajo propio con la naturaleza, un recurso no reclamado se transforma en propiedad personal. Para Locke, este acto de labor es crucial, ya que crea un vínculo claro e innegable entre el individuo y sus posesiones. Esta perspectiva fue revolucionaria, ya que defendía la santidad de la propiedad personal, subrayaba el valor del trabajo individual y preparaba el escenario para las teorías económicas y los derechos de propiedad en las sociedades democráticas modernas. 4. Consentimiento de los gobernados. En el corazón de la visión de John Locke para una sociedad justa se encuentra el principio del consentimiento de los gobernados. Esta idea desafió la creencia prevalente en el derecho divino de los reyes y la autoridad incuestionable de las monarquías.
En cambio, Locke sostenía que la legitimidad y autoridad de cualquier gobierno depende del consentimiento de aquellos a quienes gobierna. En esencia, el poder político no se deriva del privilegio hereditario, el mandato divino o la pura fuerza, es otorgado al gobierno por el pueblo. Tal consentimiento no es una aquiescencia pasiva, sino un acuerdo activo, en el cual los gobernados confían voluntariamente a un cuerpo o representante el poder de hacer y aplicar leyes. Para Locke, este contrato entre los gobernados y su gobierno es la piedra angular de la legitimidad política. Si un gobierno rompe esta confianza o opera sin el consentimiento del pueblo, pierde su autoridad legítima y puede ser justificadamente reemplazado o derrocado. Este principio es fundamental en muchas democracias modernas, enfatizando el poder inherente y los derechos de los ciudadanos. 5. Contrato social. La idea del Locke del contrato social es una piedra angular en el desarrollo de la teoría política y la democracia moderna. Profundizando en la transición del estado de naturaleza a la sociedad organizada, Locke postuló que las personas, impulsadas por las vulnerabilidades e incertidumbres de un estado sin ley, se unen voluntariamente para formar sociedades. Esta formación no es simplemente el resultado de una casualidad, sino que está arraigada en un acuerdo o contrato mutuo. Por este contrato, las personas acuerdan renunciar a ciertas libertades que disfrutaban en el estado de naturaleza. Esto no es una rendición a la tiranía sino un intercambio calculado, sacrifican cierta autonomía a un cuerpo gobernante que, a cambio, se compromete a proteger sus derechos naturales, incluyendo vida, libertad y propiedad. Este arreglo recíproco forma la base del contrato social. En esencia, el papel del gobierno es como guardián de estos derechos, y su poder y legitimidad emanan de este mismo contrato con el pueblo. Si el gobierno falla en sus deberes o rompe este contrato, el pueblo reserva el derecho de alterarlo o disolverlo. El concepto ha influido profundamente en la formación y operación de instituciones democráticas en todo el mundo, subrayando el equilibrio entre las libertades individuales y la seguridad colectiva. 6. Derecho a la revolución. Un concepto radical y transformador en la filosofía política, el derecho a la revolución de Locke subraya el poder intrínseco de la ciudadanía frente al exceso gubernamental o la tiranía. Para Locke, la legitimidad de un gobierno se deriva de su papel como protector de los derechos naturales del pueblo. Sin embargo, si se convierte en la entidad que viola o amenaza estos derechos, el contrato social, que vincula al pueblo con su gobierno, se rompe efectivamente. En tales casos, el pueblo no solo está justificado, sino que también posee el deber moral de rebelarse contra este régimen opresivo. Este derecho revolucionario surge de la obligación primaria de los individuos de preservar sus propias vidas, libertades y propiedades. Si un gobierno niega su función fundamental u opera más allá de su autoridad consensual, renuncia a su legítimo derecho a gobernar. Así, el pueblo, al ejercer su derecho a la revolución, puede desmantelar la estructura opresiva existente y establecer un nuevo gobierno que mejor sirva sus intereses y defienda sus derechos. Este principio ha sido una fuerza impulsora detrás de numerosas revoluciones y movimientos, defendiendo los ideales de democracia, libertad y autodeterminación. 7. Gobierno limitado. La defensa del Locke de un gobierno limitado es una idea seminal que ha influido profundamente en la estructura de las democracias modernas. A diferencia de los regímenes autoritarios o absolutos, Locke imaginó un gobierno cuyos poderes están deliberadamente restringidos y definidos. Creía que un poder sin control, incluso en manos de un gobernante supuestamente benevolente, representaba riesgos inherentes de tiranía y abuso. Para Locke, el papel principal del gobierno es sencillo pero esencial, salvaguardar los derechos naturales de sus ciudadanos, incluyendo vida, libertad y propiedad. Este papel protector no requiere de una autoridad expansiva o excesiva. En cambio, al delinear límites claros del poder gubernamental, el sistema garantiza que el Estado permanezca como servidor del pueblo en lugar de su amo. Tales limitaciones también actúan como una salvaguardia contra posibles excesos gubernamentales, asegurando que el Estado no infrinja los mismos derechos que tiene la tarea de proteger.
La visión de Locke sobre el gobierno limitado es fundamental para los controles y equilibrios vistos en muchos sistemas políticos contemporáneos, donde el poder no solo está limitado sino también dividido para prevenir su mal uso. 8. Separación de poderes. El énfasis de Locke en la separación de poderes se destaca como un momento crucial en la evolución de las estructuras de gobernanza. Reconociendo los riesgos inherentes de consolidar el poder, Locke propuso una división entre las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno. El cuerpo legislativo, responsable de crear leyes, debe operar de manera distinta al poder ejecutivo, que tiene la tarea de hacer cumplir esas leyes. Tal división está diseñada para prevenir la concentración de autoridad en una única entidad, evitando así la potencial tiranía o abuso. Al garantizar que las entidades que crean las leyes estén separadas de las que las implementan, emerge naturalmente un sistema de controles y equilibrios. Esta interacción entre las ramas fomenta la rendición de cuentas y limita el riesgo de que alguna rama se vuelva dominante. Aunque las ideas de Locke fueron revolucionarias en su época, su impacto ha sido profundo y duradero. La Constitución de los EU, entre otras cartas democráticas en todo el mundo, ha imbuido profundamente este principio, estructurando su gobierno de una manera que garantiza que el poder esté distribuido, controlado y equilibrado para la protección duradera de los derechos y libertades de sus ciudadanos. 9. Estado de Derecho. Un pilar en la visión de Locke de una sociedad justa es el compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho. Este principio no es simplemente un llamado para una sociedad gobernada por leyes, sino que enfatiza que estas leyes son supremas, aplicándose universalmente tanto a gobernantes como a gobernados. Locke argumentó en contra del gobierno arbitrario y los caprichos de los tiranos, abogando en cambio por un sistema donde decisiones y acciones, ya sean de individuos o gobiernos, estén sujetas a un conjunto predeterminado de leyes. Central en esta creencia es la idea de que ningún individuo, independientemente de su estatus o posición, está por encima de estas leyes. Al garantizar que incluso aquellos en el poder estén sujetos a los mismos estándares legales que sus súbditos, el Estado de Derecho garantiza un campo de juego nivelado, promoviendo la equidad, transparencia y justicia. Esta base previene el abuso arbitrario del poder y protege los derechos de los ciudadanos, consagrando la noción de que la justicia y la legalidad son primordiales en una sociedad civilizada. El énfasis de Locke en este principio ha sido fundamental para moldear los sistemas judiciales y de gobierno de muchas democracias modernas. 10. Tolerancia religiosa. Dentro del amplio espectro de la filosofía política de Locke, destaca su defensa de la tolerancia religiosa. Si bien los dos tratados se sumergen predominantemente en la gobernanza política y los derechos individuales, el compromiso general de Locke con la libertad y la autonomía se extendía naturalmente al ámbito de las creencias personales y prácticas religiosas. Reconociendo la religión como un aspecto intrínseco y profundamente personal de la identidad humana, Locke sostenía que ningún gobierno o entidad externa debería dictar o infringir las convicciones religiosas de un individuo. Para él, la verdadera fe no podía ser impuesta, así, la coerción religiosa no solo violaba los derechos individuales, sino que también hacía insinceras las profesiones religiosas. Abogando por una clara delimitación entre Iglesia y Estado, Locke sostenía que las creencias religiosas, al ser asuntos de conciencia personal, no deberían ser mandatadas ni restringidas por entidades gubernamentales. Aunque elaboró más profundamente sobre esto en obras como Una carta sobre la tolerancia, la esencia de la libertad religiosa y su inseparabilidad de los derechos individuales sigue siendo una piedra angular de su filosofía, influyendo en defensores posteriores de la libertad religiosa y dando forma a las democracias seculares modernas. Los dos tratados de Locke siguen siendo una referencia crucial en la filosofía política y sus principios resuenan en muchas democracias en todo el mundo.